Queridos amigos, estamos nosotros iniciando nuestra jornada en el día de hoy. Estamos en el tiempo de la Cuaresma. La palabra del Señor siempre es muy rica durante este tiempo que nos llama a la conversión. Ya esa cuá, ya esa pea, ya para cristianos haisha, ya bueno Señor. Añepununa vaina ya popeta pepona, ya pa peñan de yara oyerure basebe, oyerure haisha abeishebe. Cumpliendo los mandamientos, las reglas del Señor que Él me va dictando, me va diciendo a través de la Biblia. Dice así, Isaías 55, 10, 11. Mi palabra hará mi voluntad. Mi palabra hará mi voluntad. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y para que puedan comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. La palabra de Dios, qué lindo que va empapando la tierra, dice, la nieve del cielo. Y dice que no vuelve esa agua, no vuelve al cielo hasta que no haya hecho germinar, hasta que no haya cumplido una misión específica. Durante este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, y ahí tendría llevar todas estas palabras, todas estas reflexiones, estos encuentros hermosos que el Señor nos regala y nos da la posibilidad, nos ayuden también a que se cumpla su voluntad. No volverá a mí vacía. Que esta misma palabra de Dios sembrada hoy no vuelva vacía al Señor, sino que se haga mi voluntad, que se cumpla mi encargo. Esto es lo que nos pide hoy el Señor. Que se cumpla su voluntad en nuestra vida, que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra propia existencia. Queridos amigos, queridos hermanos, pidamos esta gracia, que la fuerza del Señor nos renueve totalmente, personalmente primero, y en la medida en que nos renovamos individualmente, podemos también ofrecer lo mejor a nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.